Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, lunes 24 de febrero del 2025. El tipo de cambio peso dólar está operando sobre niveles de 20.47. Hemos visto durante la sesión y en el rango overnight un tipo de cambio entre 20.35 y 20.49, prácticamente recorriendo todo el rango establecido entre 20.30 y el 20.50. Evidentemente tenemos un sesgo a la alza y es una semana muy importante porque semana de definiciones precisamente en temas de aranceles, en temas de información económica. Y bueno, vamos a comenzar con los factores clave. La última semana antes del plazo arancelario es precisamente esta semana. Ya completaremos el próximo lunes, llegaremos a 3 de marzo, que es la fecha cuando expira la suspensión de los 30 días de los aranceles del 25% de Estados Unidos que impuso a México. Esto va a generar seguramente alta volatilidad durante la semana y sobre todo dependiendo de los comentarios que pueda llegar a hacer Donald Trump al respecto, y no solamente Donald Trump sino también Claudia Sheinbaum, así que estaremos pendientes de esta información. Estados Unidos presiona a México también con aranceles a China. El fin de semana Estados Unidos pidió a México imponer aranceles a importaciones chinas como parte de las negociaciones para evitar los aranceles del 25% que estamos hablando precisamente, que es la última semana de definiciones. Esto también añade algo de tensión al tipo de cambio y seguramente será conversación durante esta semana. En temas geopolítica y agenda, pues la verdad es que la agenda económica arranca bastante suave. Solamente el índice de inflación en México es la inflación quincenal, y también los rumores de una posible reunión de Vladimir Putin con Trump a finales de febrero, así como lo que les comentaba, las tensiones arancelarias que seguramente mantendrán el mercado alerta. Hay que estar al pendientes de fechas clave. Les recuerdo precisamente el 3 de marzo la decisión de Estados Unidos sobre posibles aranceles a México. El 12 de marzo también entrada en vigor de impuestos al acero y aluminio. 1 de abril, Estados Unidos impone aranceles recíprocos a nivel global. El 2 de abril, anuncio oficial sobre aranceles en sectores clave, lo que les comentaba, sectores automotrices, semiconductores y farmacéutico. Y lo que ya les comentaba también, la posible reunión de Trump con Vladimir Putin con impacto geopolítico para finales de febrero. Ahora vamos a hablar de las zonas de reacción, que eso es bien importante ahora que esta semana comenzamos con poca información económica, pero sí vamos a tener bastante volatilidad, o podríamos tener bastante volatilidad seguro, dependiendo de cómo el mercado vaya tomando las reacciones o los comentarios de los mandatarios tanto de Estados Unidos como de México. El soporte evidentemente lo estamos viendo en 20.30, 20.35 aproximadamente. Nuestro punto pivote volvemos a llegar a él a niveles de 20.50. ¿Y qué pasa si el tipo de cambio empieza a volar este punto pivote? Porque se empiezan a tensar las relaciones entre México y Estados Unidos y pareciera que pues, sí pudieran llegar a imponer aranceles. Bueno, pues el primer soporte después del punto pivote sería el 20.70, ya lo hemos visto precisamente cuando Donald Trump quiso imponer los aranceles. 20.85, posteriormente el 20.70. Los 21 serán un techo bastante psicológico, y el tipo de cambio que vimos cuando Donald Trump anunció los aranceles antes de que también anunciaran la negociación para posponerlos es el 21.30. Eso es bien importante. El 21.30 lo vimos como un techo solamente por el anuncio. ¿Qué sucedería si realmente anuncian los aranceles? No hay una nueva negociación respecto a posponer estos aranceles y los aranceles se van postergando mes a mes, dependiendo de, por supuesto, cuánto tiempo queden los aranceles impuestos en el mercado. Dependerá también el tipo de cambio, cómo se vaya afectando o cómo vaya aumentando la volatilidad y, por supuesto, los precios. Si no paran los aranceles, no vamos a dejar de ver depreciación del peso mexicano contra el dólar, y esto también pues se agravará cuando vayamos viendo los efectos y el impacto de estos aranceles en los datos económicos. Así que esto es importante, no solamente cómo afecta la parte económica en México, sino también la parte de inflacionaria en Estados Unidos, que sabemos, y por las últimas reuniones las minutas de las reuniones de la Fed, que están muy atentos al respecto. Así que hay que poner atención a estas zonas de reacción. Insisto, no sabemos si va a subir o va a bajar, dependerá mucho dentro de muchos factores. Lo más importante seguramente los comentarios o la decisión que tomen tanto México como Estados Unidos en temas de aranceles, y esto dependerá, insisto, si el tipo de cambio llega a bajar o llega a subir. Y en la parte de abajo ya no lo comenté, pero después del 20.30 o 35 nuestro siguiente soporte está alrededor de 20.15.
Ahora bien, es importante, como es inicio de semana, tener en mente los datos económicos que se van a publicar durante la semana, que son los más importantes. Hay muchos más datos económicos que se publican, pero estos son los que yo selecciono como importantes para el movimiento del peso dólar. Y vamos a tener el día jueves el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico de Estados Unidos. Eso es muy importante, jueves a las 7:30 de la mañana. El día de hoy tuvimos la inflación de la primera quincena de febrero para México, que si bien tuvo un descenso respecto al dato anterior, estuvo por encima de lo que esperaba el mercado. Y tendremos el viernes, este es un dato muy importante, es el índice del gasto de consumo personal, el famoso deflactor de la inflación en Estados Unidos, que la Fed toma en cuenta, incluso a veces pareciera que toma más en cuenta este dato que respecto a la inflación, porque este dato le deja ver precisamente cómo está el consumo y evidentemente cómo puede afectar a la inflación en Estados Unidos. Y este dato es muy importante pues en el contexto que estamos viviendo de que la Fed está buscando señales de relajación de inflación para poder continuar con el recorte de tasas que el mercado pues prácticamente está pateando hasta el mes de junio. Así que estaremos pendientes de esta información y bueno, pues algo que voy a implementar ahora en adelante es el dato curioso del día. Y el dato curioso de hoy es que en 1770 el peso de 8 reales acuñado en la Nueva España fue la primera moneda en usar el símbolo de pesos o el símbolo de dinero o la S cruzada con una línea, incluso antes que el dólar. Este peso de 8 reales que se acuñó en la Nueva España eventualmente evolucionó como el peso mexicano. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias por sintonizar. Te invito a seguirnos y escuchar el análisis diario en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Cualquier duda o comentario, yo soy Roberto Barberena y esto es El Pulso de las Divisas.